Vamos a presentar el módulo mecatrónico del sistema 6R80. El módulo mecatrónico está compuesto por los siguientes componentes. El módulo TCM se encuentra en la parte interna. Tiene dos sensores de velocidad. Sensor de velocidad de entrada, sensor de velocidad de salida. Ambos sensores son de tipo efecto Hall. Hay un sensor de temperatura y un sensor para la posición de la palanca. También se acoplará a los diferentes solenoides del cuerpo de válvulas. Las líneas de los circuitos están cubiertos por una tapa plástica, lo cual no permite tener una referencia sobre los componentes. Es necesario retirarla para poder hacer algunas mediciones. Vamos a realizar unas pruebas en los circuitos del sensor de entrada y en el circuito de sensor de salida. Para ello va a ser importante alimentar el módulo, el cual va a utilizar 2 voltajes y 2 tierras. Las mediciones las vamos a tomar en las líneas de los circuitos. Vamos a hacer una prueba en los sensores de velocidad, sensor de entrada y sensor de salida, los cuales son sensores tipo efecto Hall. Para poder hacer una prueba y conocer su señal, es necesario hacerlo a través de un osciloscopio, porque los valores que manejan estos sensores son muy bajos. No se pueden checar a través de un multímetro. Para ello vamos a utilizar un pequeño motor que nos ayude a realizar la señal del sensor. Vamos a ver una prueba en el circuito del sensor de turbina. Vamos a ver una prueba en el circuito del sensor de salida. Vamos a hacer una prueba en el sensor de temperatura. La señal de ese sensor es importante. Sirve para calcular la viscosidad del líquido y con ello hacer un control de presión correcto. Vamos a hacer una prueba en el sensor de temperatura de la transmisión. Este sensor es importante. La señal del sensor sirve para calcular la viscosidad del líquido y hacer el ajuste de presión correcto. Vamos a ver qué es lo que sucede con la señal de voltaje cuando el sensor se empieza a calentar. Aquí veremos la temperatura del sensor y aquí veremos el voltaje del sensor. Vamos a hacer una prueba en el sensor de posición de palanca. La señal de este sensor es importante para que el módulo sepa cuál es el modo de conducción que ha seleccionado el conductor. El sensor trabaja con este cuadro que tiene 4 pistas magnéticas. Este cuadro se desplaza a través del sensor y a través de 4 líneas generará su señal. Cada línea alternará una señal de 0 volts a 6 volts conforme se va recorriendo el cuadro magnético. Es importante marcar las posiciones del cuadro para establecer si la línea está funcionando o no. Línea número 1.
Al inicio no tiene voltaje. Conforme se va desplazando el sensor, aparece el voltaje de 6 volts. Marcamos la posición en la cual aparece el voltaje. Seguimos recorriendo el cuadro y desaparece el voltaje. Se desplaza el cuadro y en la parte final vuelve a aparecer el voltaje. Ahora haremos la prueba en la línea número 2. En la línea número 2, al inicio no hay voltaje. Conforme se va desplazando el cuadro, aparece el voltaje. Se hace una marca. Se sigue desplazando el cuadro y vuelve a desaparecer el voltaje. Vuelve a aparecer el voltaje y al recorrer el cuadro desaparece el voltaje. Vamos a hacer la prueba en la línea número 3. Al inicio de la prueba no hay voltaje. Recorremos el cuadro magnético, aparece el voltaje. Vuelve a desaparecer, recorremos el cuadro y en la parte final aparece el voltaje y se mantiene. Cada línea debe de manejar su señal diferente una de la otra. Ahora hacemos la prueba en la línea 4. Al inicio de la prueba tenemos voltaje. Recorremos el cuadro y desaparece el voltaje. Seguimos recorriendo el cuadro, vuelve a aparecer el voltaje. Recorremos el cuadro y el voltaje queda permanente hasta el final del recorrido. Para saber si el sensor funciona, tendríamos que hacer la prueba en las 4 líneas y cada una de ellas tiene que alternar una señal de 0 volts a una de 6.3. Los solenoides no son parte del módulo mecatrónico. Se pueden retirar de manera independiente y se les pueden hacer pruebas. Se puede hacer su prueba de resistencia y también de consumo de corriente para conocer si el solenoide está trabajando bien eléctricamente. Mecánicamente los solenoides pueden ser de 2 tipos: directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Directamente proporcionales quiere decir que el circuito del solenoide trabajará si el solenoide tiene voltaje de batería. Inversamente proporcionales quiere decir que el circuito del solenoide trabaja cuando no tiene el voltaje de la batería. Los solenoides de cambio A, B y el TCC son directamente proporcionales. Los solenoides de cambio C, D y de presión de línea son inversamente proporcionales. El solenoide de cambio E también es directamente proporcional. Los solenoides de cambio son tipo PWM, excepto el solenoide de cambio E, que es del tipo on-off. Prueba de la resistencia del solenoide de cambio E, tipo on-off. Prueba de la resistencia de los solenoides PWM.
Ahora haremos una prueba de consumo de corriente. Prueba de consumo de corriente del solenoide de cambio E tipo on-off. Ahora vamos a hacer una prueba en los solenoides tipo PWM. La prueba de consumo de corriente y la prueba de resistencia se realizan para saber si estos componentes están funcionando bien eléctricamente.